Muy bien, trigonometría sería el tema final de este curso de precálculo. Recordemos que este curso está enfocado para estudiantes que se desean preparar para su examen de ingreso a una universidad y que van enfocados en una ingeniería. Por lo tanto, la rama de las matemáticas conocida como trigonometría es fundamental conocerla. Y vamos a ver algunos conceptos que son realmente importantes. Obviamente, para tener un conocimiento más amplio es necesario llevar o cursar al menos una clase semestral enfocada en esta rama de las matemáticas, así como ya lo mencionamos con probabilidad estadística o álgebra. Pero en eso consiste precálculo, en ver, aunque sea muy poco, todas o muchas ramas de las matemáticas que existen. Entonces, el primer concepto es el concepto de ángulos. Es fundamental para adentrarnos en el tema de trigonometría. Y hay que conocer también algunos aspectos de estos ángulos. Los más importantes es cómo medirlos o cuáles ángulos van a ser iguales. Es decir, yo tengo estos dos vectores o estas dos líneas y yo quiero medir el ángulo entre esas dos líneas. ¿De qué múltiples formas puedo hacerlo? La más común sería esta, y a lo mejor lo que muchos están pensando. Partir de aquí y finalizar aquí. Y ponerle simplemente un nombre a ese ángulo, digamos un ángulo alfa. Se acostumbra a utilizar letras griegas para ángulos y el alfabeto normal para otro tipo de variables. Pero cuando veamos del alfabeto griego, casi siempre se está refiriendo a ángulos. ¿Qué otra forma puedo medir ese ángulo? Lo puedo medir en sentido horario, es decir, al revés. Puedo hacer esto, y este sería el ángulo beta. O bien, alguien por ahí también puede hacer lo siguiente: medirlo de aquí, no parar ahí, sino que darle toda una vuelta completa y llegar ahí. Inclusive aquí le di 2 vueltas para hacerlo más claro. ¿A qué voy con todo esto? Este podría ser el ángulo gamma. Que estos tres ángulos, alfa, beta y gamma, así como los dibujé, a final de cuentas, aunque tengan diferente magnitud, que lo van a tener, estamos refiriendo al mismo ángulo. De una u otra forma, estamos midiendo el mismo ángulo. ¿Y cuál es la característica? Es que parto de donde mismo, vean, el ángulo alfa parte de esta línea, el ángulo beta también y el ángulo gamma también, y que los tres finalizan en la misma línea. Alfa finaliza en esta línea, beta en esta línea y gamma en esta línea. Si inician y finalizan donde mismo, representan el mismo ángulo, aunque diferente magnitud, y ahorita vemos qué sucede con las magnitudes. Entonces, ¿cuándo va a ser un ángulo positivo y cuándo va a ser un ángulo negativo? Un ángulo positivo siempre va a ser en sentido antihorario, es decir, en este sentido. Siempre que vaya al contrario de las manecillas del reloj, va a ser un ángulo positivo. ¿Por qué? Esto se refiere a un sistema coordenado de derechas. Es decir, que cuando nosotros dibujamos, voy a ponerlo por aquí, nuestros ejes, nuestros tres ejes, dibujamos X, Y y el eje Z. ¿Cómo sé que el eje Z viene hacia acá y no va en la dirección contraria hacia acá? Porque es un sistema de derechas. Se tiene que cumplir la regla de la mano derecha. Y para ello implica que el ángulo de aquí a aquí tiene que ser positivo. Si ese ángulo es positivo, el ángulo Z sale para este lado. Ahora bien, un ángulo negativo sería lo contrario entonces. Sería que yo lo estuviera midiendo
y partiera en un sentido a favor de las manecillas del reloj. Si yo sigo la trayectoria de las manecillas de un reloj, estoy hablando de un ángulo negativo. Si voy en contra de las manecillas del reloj, estamos hablando de un ángulo positivo. Entonces, en este caso, alfa es positivo, beta es negativo, aunque se traten del mismo ángulo. Y gamma sería positivo, pero estaría repetido ya que cada vuelta representa 360 grados, lo que nos lleva a lo siguiente. ¿Dónde identificar los 90 grados? ¿Dónde identificar 180 grados? Muy sencillo. Y para ello hacemos uso de nuestro sistema coordenado. Dibujamos los ejes X y Y. Y tan simple como dibujar un círculo. ¿Y qué representa cada punto? Lo que vamos a tener es que aquí, donde parte el eje X, va a ser siempre nuestra referencia. Siempre lo más sencillo de los problemas es que nuestra referencia sea el X positivo. Entonces ahí vamos a tener 0 grados o bien 0 radianes. En el punto donde intersecta el eje Y, vamos a tener 90 grados. O bien pi medio radianes. En donde tenemos esta intersección con el semieje X negativo, tenemos entonces o bien 180 grados o pi radianes. Y finalmente, la intersección restante, tenemos 270 grados o bien 3 medios de pi radianes. Y esto se refiere a la definición de pi, que pueden buscar en cualquier parte de internet. ¿Qué significa el número pi? Está muy relacionado con la circunferencia. Y es por eso que se utilizan estas dimensiones, bueno, estas, ¿cómo se les llama? Esta notación de radianes, que es adimensional. Es decir, no es como metros, no es como segundos, no es como otra medida, sino que es adimensional. Entonces, lo siguiente es ver la conversión entre grados y radianes. ¿Cómo los voy a convertir? La forma más sencilla de convertirlos es utilizando una regla de 3 y utilizando estos datos conocidos, que son los que más fáciles vamos a identificar. Por ejemplo, si yo quiero conocer 45 grados, ¿cuántos radianes son? X radianes. Utilizamos la simple regla de 3. 45 es X radianes, lo que 180 es a pi radianes. Aplicamos la regla de 3 y tenemos que 45 por pi entre 180. Y nos va a dar el resultado en radianes, lo que nos da pi cuartos radianes. Así es como realizamos y vamos a realizar las conversiones entre grados y radianes. Dicho esto, lo que sigue es ver un triángulo muy característico que se conoce como el triángulo rectángulo, que es fundamental para conocer diferentes conceptos dentro de la trigonometría.
Entonces, ¿qué conocemos del triángulo rectángulo? Lo que ya conocemos, evidentemente, es el teorema de Pitágoras. Tenemos nuestro triángulo hipotenusa y los otros catetos, adyacente y opuesto. Entonces, si yo hago que mi hipotenusa sea esta, es decir, con la letra C, el cateto opuesto sea B y el adyacente sea A, entonces mi ángulo está medido a través de aquí. Y evidentemente este ángulo es un ángulo recto de 90 grados. El teorema de Pitágoras lo que me dice es que la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esto siempre se cumple. Ahora hay que conocer algunas otras relaciones importantes de este triángulo rectángulo. Y es donde entran las funciones trigonométricas en juego. Nos dice que si yo quiero conocer el seno del ángulo, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo quiero conocer el coseno, es lo contrario que el seno. En lugar de utilizar el cateto opuesto, utilizo el cateto adyacente entre la misma hipotenusa. Y las diferentes funciones. Tangente, no utilizamos la hipotenusa, sino que es cateto opuesto entre adyacente. Cotangente. Y las funciones que menos vamos a utilizar, secante y cosecante. Como pueden observar, la tangente y la cotangente son inversas. Aquí me equivoqué. Es A. Y la secante y la cosecante no, y la secante y el coseno son inversos y el seno y la cosecante son inversas. Es lo que podemos observar hasta este punto. Ahora bien, si yo dibujo ese triángulo rectángulo en mi círculo que ya tenía, vamos a ver qué sucede. Aparecen otros conceptos importantes dentro de la trigonometría. Y ahora sí, vamos a ver formalmente las funciones trigonométricas. ¿Qué eran las que nos faltaban por ver? Hasta este punto ya habíamos visto que funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones lineales, funciones de potencia, funciones de polinomios, por ejemplo, pero nos faltaban las funciones trigonométricas, seno, coseno, etc. Tenemos que observar cómo se comportan ese tipo de funciones, dado que en una ecuación matemática podemos encontrarnos de todo tipo de funciones y combinadas, y tenemos que saber cómo resolverlas. Dibujamos de nuevo nuestros ejes X y Y. Y dibujamos de nuevo el círculo. Y simplemente dibujamos el triángulo rectángulo que acabamos de conocer. ¿De qué tamaño va a ser la hipotenusa? Siempre va a ser de 1, de magnitud 1. Es decir, este círculo tiene radio igual a 1. Y formamos nuestro triángulo. ¿Qué es lo que queremos ejemplificar con esto? Aquí vamos a tener un punto con coordenadas X, Y. Y evidentemente este segmento lo que me dice es la coordenada X y este segmento
lo que me dice es la coordenada y. Pero, ¿cómo voy a conocerlo yo? A través de funciones trigonométricas, muy sencillo. Ya conocemos esto. Simplemente vamos a utilizar seno y coseno. Coseno, habíamos quedado que era igual al cateto opuesto, al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, si observamos, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es x, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 1. X entre 1 es x. Por lo tanto, x siempre va a ser igual al coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Siempre medido a través del semieje x hasta la hipotenusa. Ay, perdón, esto es teta. Entonces vamos a recapitular qué estamos haciendo aquí. Primero conocimos cómo medir un ángulo. Sabemos que lo podemos medir de estas tres formas diferentes y nos referimos al mismo ángulo. Nos referimos porque partimos de donde mismo y finalizamos donde mismo, en los tres casos. Que un ángulo positivo va a ser en contra de las manecillas del reloj y negativo si está a favor de las manecillas del reloj. Conocimos la diferencia entre grados y radianes. Y supimos hacer la conversión, si yo tengo grados, cómo pasarlos a radianes. Ahora introducimos el triángulo rectángulo, conocemos el teorema de Pitágoras y además conocemos estas funciones, las funciones trigonométricas que se definen del triángulo rectángulo, donde seno, por ejemplo, seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno es el cateto adyacente entre hipotenusa, tangente es el cateto opuesto entre adyacente, etc. Eso ya lo conocemos y lo que hacemos es ahora dibujar este triángulo dentro de este círculo. El círculo yo lo hago de un radio igual a 1 para hacerlo más simple. Y yo digo que un punto sobre ese círculo lo quiero definir con las funciones trigonométricas que acabo de conocer, coseno y seno. Entonces yo ya encontré que la coordenada x va a ser igual al coseno del ángulo. Muy simple. Nada más conozco este ángulo y yo ya puedo conocer toda esta componente. Es decir, conozco la coordenada x de un punto cualquiera sobre ese círculo imaginario. Ahora la función seno. La función seno me dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y yo ya tengo entonces ahora una expresión para encontrar la coordenada y. Y siempre va a ser igual al seno del ángulo, pero el ángulo hacemos énfasis en que tiene que estar medido siempre en un inicio desde el semieje x positivo no x negativo, sino que desde x positivo hasta la línea que yo deseo medir. Esa es la regla para que siempre estas componentes funcionen. Ya una vez que conocemos eso, nos resta entonces calcular los extremos, los casos extremos de estas dos funciones, que son las más utilizadas. Para ello vamos a crear la siguiente tabla. Tenemos θ, que es el ángulo, la función seno de ese ángulo y la función coseno. Ok, si θ, este ángulo que tenemos aquí pequeñito, es 0, es decir, esta línea está totalmente aplastada aquí, y vamos a hacer énfasis, bueno, ahorita que sea en otros casos, si es 0,
Seno de 0, ya sabemos que es 0, pero ¿por qué lo es? Porque vean, si esta línea, que es la hipotenusa, ahora estuviera sobre este eje, ¿cuál sería mi coordenada y? Mi coordenada y sería 0. Y es 0, entonces el seno del ángulo tiene que salir 0. De ahí salen esos resultados. Y si en este caso tenemos que el radio del círculo mide una unidad, entonces de esta distancia de aquí a aquí también hay una unidad. Entonces x es igual a 1, coseno de 0, 1. Esto es nada más la definición de dónde salen estos resultados. Veamos otro caso extremo, serían estos casos. Tenemos 90 grados o bien pi medio radianes. ¿Qué obtengo como resultado? Es el resultado contrario, complementario al que acabamos de obtener. Vean, si yo estoy ahora sobre este punto, evidentemente el radio del círculo sigue siendo 1. Y en este punto, vean, yo no tengo coordenada x, es 0. Solamente voy a tener coordenada y. X 0 cuando θ sea 90, entonces coseno de 90 siempre va a ser igual a 0. Y la coordenada y, ¿cuál es? Es 1, porque mi círculo mide 1. Seno de 90 es igual a 1. Y así, con ese razonamiento, podemos llenar toda la tabla. Para el caso 180, que es el caso de pi radianes, o bien 270 grados, que es 3 pi medios. Y en estos casos, ¿cómo sería? Es complementario. Vean, si es 180 yo estaría en este punto. Es lo mismo que este caso, pero la coordenada x ahora es menos 1. Coseno de 180 es menos 1. Y como estoy sobre el eje x, la coordenada y es 0. Seno de 180, 0. Y ahora su complemento. Seno de 270, menos 1. Y coseno de 270, 0. Estos son los casos extremos de mis funciones trigonométricas. Y para ello vamos a graficarlas para ver qué es lo que está sucediendo. Resulta que una característica de estas funciones trigonométricas es que son periódicas. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que es cada periodo de tiempo o cada periodo en mi dominio se van a repetir. Por lo tanto, sus gráficas son las siguientes. Si yo tengo mi función y igual a seno de x, entonces la puedo graficar de la siguiente forma. Tengo mis ejes y con estos casos extremos inclusive ya la puedo graficar, conociendo qué forma tiene la función seno. En 0 es 0. En pi medios, en otro caso extremo es en pi, y el otro caso era 3 pi medios. Y el siguiente caso que no analizamos, ¿por qué? Porque se repite, sería 2pi. Y después sería 3pi, 4pi, etc. Se repetiría. Entonces, en pi medios vale 1 positivo. Por aquí. En pi vale 0. En 3 medios de pi vale menos 1. Por aquí. Y después se repite. Entonces mi función seno quedaría así.
Y así repitiéndose hasta el infinito. Y del lado negativo quedaría algo similar. Hasta llegar a -1, repitiéndose. Entonces mi función coseno, ¿cómo queda? Queda como el complemento perfecto del seno. Entonces si tuviéramos y igual a coseno de x, en esta ocasión ya solamente voy a dibujar la parte positiva. Eje X y eje Y. Vean, coseno de 0, 1. La función coseno inicia en 1. Quiere decir que inicia aquí. Y voy a tener los mismos casos. Pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. 2pi, ¿a qué se refiere? 2pi se refiere a 360 grados. O que es lo mismo, otra vez, 0, porque está enciclado, es decir, está repetido. 0 grados y 360 grados es lo mismo, es decir, 360 por 2 es 720, 720 grados también es lo mismo que 360 grados y también es lo mismo que 0 grados. Por eso ocurría esto. Puedo darle infinitas vueltas, pero si yo finalizo donde mismo, este ángulo nada más le resto ese número de vueltas multiplicado por 360 grados y me va a dar este ángulo. Es exactamente medir lo mismo. Y mi función coseno entonces nace en 0 con un valor de 1, desciende y aquí tiene un valor de -1 en pi. Y hace algo más o menos así. Vean, donde seno es 0, coseno es 1. Donde coseno es 0, seno es lo máximo, 1, su máximo valor. No se va a salir de ahí. Es decir, que cuando yo calcule seno de un ángulo, el que sea, por muy grande que sea el número, seno de 1000, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que simplemente le dimos más vueltas al círculo. Pero su valor no se va a salir de ahí. Nunca me va a salir mayor a 1 o menor a -1. Igual coseno. Jamás me va a salir su valor mayor a 1 o menor a -1. Porque si yo le estoy ingresando un dato aquí al sustituir x igual a 15.000, por ejemplo, lo que quiere decir es que le di bastantes vueltas al círculo para lograr ese ángulo, pero no me estoy saliendo del mismo círculo. Simplemente estoy multiplicando ese 360 grados por n veces. Pero yo puedo dividirlo entre esa n veces y mi función siempre va a permanecer aquí. Ustedes lo pueden comprobar utilizando cualquier calculadora.